Buenos días, queridos chicos. Nos estamos encontrando hoy en esta clase por este medio. Desgraciadamente la situación sanitaria está un poquito complicada y por esta semana, para prevenir los contagios, el Consejo Local de Atención a COVID-19 decidió suspender las clases presenciales hasta el viernes. Dios quiera que la suspensión no se prolongue más y el lunes ya podamos estar en la escuela de nuevo. De todas maneras tenemos que agradecer a Dios por contar con los medios para seguir trabajando con las actividades de enseñanza y aprendizaje en las distintas materias. Así que para empezar este video de la clase de lengua de hoy, vamos a comenzar con una oración. Así que inclinen sus rostros conmigo, así en el lugar donde están, y vamos a hablar un ratito con nuestro Señor. Señor Padre que estás en el cielo, te agradecemos por todas tus bendiciones, por permitirnos, pese a la situación, seguir conectándonos y seguir trabajando y estudiando. Te pedimos por la salud de toda nuestra ciudad, de todo nuestro país. Te pedimos que todo lo que ocurra sea para bien de los que creen en ti y en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Te pedimos protección, te pedimos voluntad, te pedimos fe, te pedimos amor en nuestro corazón para ti y para nuestros seres cercanos. Bendícenos, danos toda la energía para cumplir con nuestras obligaciones, para seguir con fe y esperanza, creyendo siempre en tu protección y en tu cariño divino. En el nombre de Jesús acudimos a ti. Amén. Bueno, muy bien. Nos había quedado pendiente la explicación de un tema porque habíamos estado trabajando con los actos de habla. Escribimos la teoría, escribimos las actividades y nos faltó explicar por qué estuvimos trabajando con la semana de oración. Y habíamos comenzado a hablar de los actos de habla. Acto, la palabra acto nos remite a acción, al hacer. Muchos filósofos del lenguaje nos dicen que decir es hacer. O sea, cada vez que nosotros utilizamos las palabras, utilizamos nuestra habla, utilizamos la lengua, hacemos cosas. Hacemos cosas con las palabras. Con ese comunicar estamos haciendo cosas, como por ejemplo podemos pedir, agradecer, felicitar, insultar, que no está bien eso, pero siempre que decimos, hacemos, ¿sí? Y escribimos, ¿no? El código más empleado entre los seres humanos para la comunicación es la lengua, ya sea oral o escrita, hablada o escrita. A través del uso de las palabras se realizan acciones, de modo que cada vez que se habla se produce un acto de habla. A veces, cuando hablamos entre las distintas clases de palabras que utilizamos, ¿cuál es la clase de palabra que significa una acción? Así como los sustantivos significan cosas o los adjetivos significan cualidades. ¿Cuál es la clase de palabra que significa acción? Seguramente ya están respondiendo y están recordando muy bien que esas palabras son los verbos. Y a veces los verbos que usamos en nuestro acto de habla, ¿sí?, ya nos dice la acción que estamos realizando. Por ejemplo, te pido que me prestes una hoja. Allí ya al utilizar pido, ya estoy utilizando el verbo que nos dice la cosa que estoy haciendo.
En ese caso, el verbo se llama realizativo porque se está realizando la acción con el solo hecho de pronunciar el verbo. En ese caso, ese acto de habla, esa acción que se realiza con las palabras está explícito. Explícito significa que se expresó, ¿sí? Y otras veces, aunque estoy realizando esa acción, no uso un verbo que significa eso, ¿sí? No es lo mismo decir, te pido que me prestes una hoja. ¿Tenés una hoja? ¿Sí? Ahí estoy preguntando y sí, la intención es pedir, pero no expresé la palabra pedir. Entonces ese caso es un acto de habla implícito. Entonces, repasando, los actos de habla son las acciones que realizamos cuando usamos las palabras, cuando decimos, pronunciamos un enunciado. A veces ese acto de habla, esa acción, está explícita, se expresó a partir de un verbo que significa esa acción, un verbo realizativo, y a veces se puede expresar esa acción de otras maneras, con una pregunta, con otras formas de decir, usando otras palabras, y ese caso sería un acto de habla implícito. Entonces, los actos de habla pueden ser implícitos o explícitos. Vamos a otro ejemplo. Te sugiero que no vayas. El acto de habla es una sugerencia. Y está explícito porque uso el verbo realizativo sugiero, sugerir. En cambio, si digo, sería mejor que no fueras, también estoy realizando un acto de habla que es la sugerencia, pero no utilicé, no aparecía el verbo realizativo sugerir. Entonces el acto de habla está implícito. Vemos algunos actos de habla. El acto de habla puede ser negación con el verbo realizativo negar. Me niego a desistir. Sugerencia, que ya vimos con el verbo sugerir. Invitar, una invitación. Te invito a mi fiesta de cumpleaños. Para el acto de habla orden, se usa el verbo realizativo ordenar. Te ordeno que limpies tu habitación. El acto de habla de promesa con el verbo realizativo prometer. Te prometo que te devuelvo mañana. Prohibición, prohibir. Prohibido, te prohíbo que vayas a la casa de tu amiga. Y para el acto de habla de pedido se usa el verbo pedir. Te pido que me hagas este favor. Bueno, y las actividades que les indiqué eran en base a estos 10 enunciados que están ahí. ¿Qué tenían que hacer? Leer cada uno de los enunciados e indicar en cada caso si el acto está implícito o explícito. Si está explícito, va a estar el verbo realizativo. Si está implícito, no va a estar el verbo realizativo. Ustedes pueden ayudarse marcando el verbo. Y además tienen que, en un segundo momento, agrupar en pares en los que se realiza el mismo acto de habla. Por ejemplo, el 1 y el 3. El 1 dice, ¿quieres venir a mi casa a comer torta? Ahí es un acto de invitar, le está invitando a su casa. Invitar, pero no utiliza el verbo invitar. Entonces el acto de invitación está implícito. Y en el 3 dice, te invito al cine mañana a la tarde. En este caso, el acto es invitación y como está el verbo realizativo invito, de invitar, el acto está explícito. Entonces, en ese par se realiza el mismo acto de habla. Bueno, hasta ahí la tarea.
ustedes la tarea de las clases anteriores. Ustedes pueden detener aquí el video y cualquier consulta que quieran realizar, cuando están haciendo la tarea, la hacen. Ahora vamos a otro tema, el tema de hoy, las variedades lingüísticas y los registros. Bueno, vamos a leer un relato. El zorro y el gallo. Había una vez un zorro que estaba en la parte más alta de un árbol. Y resulta que un zorro se lo andaba por comer al gallo de hacía mucho tiempo y no podía. Y viene el zorro ya prevenido y se pone a leer un diario abajo del árbol. Y lo habló al gallo y le dijo que había salido un decreto nuevo del gobierno que prohibía a los animales que se comieran unos a los otros. Y él decía que los zorros ya no iban a poder comer a las gallinas y que ya iban a ser muy amigos los dos, que bajaran nomás para que conversaran. Cuando el zorro estaba lo más ladino haciéndole las conversaciones al gallo, llegan unos perros y el zorro salió disparando. Los perros lo sacaron, te mato y te mataré al zorro. Y de arriba del árbol el gallo le gritaba riéndose a carcajadas: enséñale, Juancito, el decreto nuevo. Sacá el decreto nuevo, no disparís tan fiero. Bueno, este es un cuento de Gilberto Bazán, un escritor joven, ¿no?, que es de un trabajador rural de San Luis. Si nosotros nos ponemos a prestar atención en ese relato, con distintas marcas en la escritura para leer, nos podemos dar cuenta que hay un uso rural de la zona de donde proviene el escritor del cuento. No se nota una escolarización de la lengua, así como hablamos en la escuela o en el trabajo, sino que se emplea una variedad de la región de la provincia de una región de la provincia de San Luis, como se indica en la fuente bibliográfica. Imagínense cómo podría ser ese mismo relato contado como nosotros hablamos acá. Que el gallo le diga al zorro: echa, amigo, y bajate pues. También tenemos nosotros acá, usando la misma lengua, una manera diferente de utilizarla, aunque sea castellano también. Bueno, ahora vamos a leer la misma historia del zorro y el gallo, pero con otra forma de expresión, como si fuera de la ciudad y de alguien que tiene más experiencia escolar en el uso de la lengua. Había una vez un gallo que estaba en la parte más alta de un árbol, y un zorro desde hacía tiempo quería comérselo y no podía. Un día el astuto zorro llegó hasta el árbol, se sentó bajo su sombra y se puso a leer el diario. Entonces leyó en voz alta que había salido un decreto nuevo del gobierno que prohibía a los animales que se comieran unos a los otros. El sagaz animal le dijo al gallo que los zorros ya no iban a poder comer más a las gallinas, que era la oportunidad de que se hicieran amigos y que bajara a conversar con él. Cuando el zorro estaba convenciendo hábilmente al gallo, llegaron unos perros y aquel huyó corriendo a toda velocidad, mientras de arriba del árbol el gallo le gritaba riéndose a carcajadas: enséñale, Juancito, el decreto nuevo. Sacó el decreto nuevo, no corras tan rápido. Bueno, entonces,
significa variedad lingüística? Una comunidad que habla la misma lengua, como nosotros que hablamos el castellano, está integrada por personas de diferentes edades, de diferentes niveles de educación o de instrucción. Y además, una lengua se habla en una región geográfica extensa, en una superficie, por ejemplo, en todo un país o en todo un hemisferio de un continente. Y generalmente esa zona geográfica está dividida en otras regiones más pequeñas. Y cada región tiene su uso particular de la lengua. Un hablante de español, cualquiera sea su país de origen, comprende perfectamente los diálogos de una película española o una telenovela venezolana o un programa mexicano o textos escritos en Perú, Colombia, Bolivia, porque en todos estos países se habla español, pero no de la misma manera, ¿sí? El código es muy similar, pero algunos signos cambian. Lo mismo sucede dentro de cada país. Existen usos regionales del lenguaje que presentan diferencias. Y esos usos regionales son las variedades lingüísticas. Estas variaciones también se pueden dar por edad. Por ejemplo, Santiago se compró una moto nueva y se la va a mostrar a su abuelo. Y ahí tengo en la pantalla el diálogo que mantienen entre los dos. Santiago dice, hola abuelo, mira la moto que me compré. Abuelo, hola Santi, es muy linda, pero es un vehículo muy peligroso. No, no pasa nada. Pero vos no escuchás las noticias. Sí, pero ya fue, está todo bien. Andá con mucho cuidado. Sé prudente. Sí, obvio, olvídate. Ahí vemos las diferencias en el habla de un adolescente y un adulto mayor. Como pueden apreciar, las formas de expresarse son diferentes tanto en el vocabulario como en el modo de construir el mensaje, porque los jóvenes emplean una variedad diferente a la que emplean los adultos. Otro factor que determina las diferentes variedades lingüísticas son las prácticas socioculturales, el nivel de educación. Por ejemplo, no habla de la misma manera un profesor de filosofía que pasa todo el tiempo dando clases o escribiendo trabajos para publicar, que un entrenador de fútbol que todo el tiempo está explicando jugadas al equipo y entrenando. Entonces, resumiendo, las variedades lingüísticas están determinadas por la región en donde se vive, por la edad y por las prácticas socioculturales de las personas que usan una lengua. Bueno, y además de estas diferencias en el uso de la lengua por la variedad, que están, como dijimos, determinadas por la región, determinadas por la edad y por las prácticas socioculturales, también tenemos los diferentes registros lingüísticos. Fíjense este ejemplo, una mamá no tiene noticias de su hija hace 2 días porque se fue a dormir a lo de una amiga. Entonces le envía el siguiente mensaje de texto. Estimada damita, sería muy del agrado de su señora madre tener noticias ciertas acerca de su paradero, de su situación física y emocional en el momento actual y de cualquier otra información que usted disponga a brindarle. A la espera de una pronta respuesta, saluda usted atentamente su progenitora. La hija respondió con otro mensaje. Ja, 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 todo bien, ma, ahora estoy en lo de Cari y en un toque nos vamos al club, no sé a qué hora vuelvo, te aviso, beso. En ese ejemplo, tanto la mamá como la hija hablan el mismo idioma, es decir, comparten el código, pueden comprenderse perfectamente. Evidentemente, la intención de la madre fue hacerle una broma empleando una forma del lenguaje que es más apropiada para una carta a otra persona adulta
a quién debe dirigirse formalmente que para mandarle un mensaje de texto a la hija, obviamente, ¿no? Los diferentes usos que un mismo hablante hace del lenguaje según la situación comunicativa en que se encuentra, según el grado de confianza que haya entre emisor y receptor, se llaman registros. Cada contexto comunicativo da la pauta de qué expresiones se deben usar y cuáles son las palabras adecuadas que se deben elegir del vocabulario para construir el mensaje. También cambia la forma del mensaje según el canal, es decir, si es oral o escrito, según el tema, según la intención. El registro comúnmente se clasifica entre registro formal y registro informal. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una carta formal. Mendoza, 16 de abril del 2009, señora directora del Colegio Julio Cortázar, profesora Magalí Prat. De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitarle, en nombre de los alumnos de primer año, apruebe nuestro proyecto de musicalización de los recreos. Nuestra propuesta consiste en que cada división, por el periodo de una semana, elija democráticamente dentro del curso 3 temas musicales y se encargue de traer el material a la escuela y opere el equipo de audio durante los recreos. La única condición en la elección de los temas musicales es que no sean ofensivos, discriminatorios ni groseros y que promuevan la diversidad. Adjuntamos a esta carta las bases del proyecto y el cronograma para los meses de mayo y junio para que usted lo evalúe. Agradecemos su atención y a la espera de una pronta y satisfactoria respuesta, la saludamos atentamente, alumnos de primer año. Esta, por ejemplo, es una carta formal. Vemos que hay un encabezamiento con la fecha, el destinatario, la carta y una despedida. Estas cartas formales son las que se emplean en el ámbito del comercio, del trabajo y de la administración pública o privada y están siempre dirigidas a un receptor con el que no hay una relación de confianza y tienen el objeto de solicitar, rechazar, agradecer algo, expresar una opinión. Tienen fórmulas fijas. Me dirijo a usted a efectos, lo saludo atentamente, ¿sí? Emplean un vocabulario específico y están escritas en un registro formal. Deben ser claras y concisas, así como aparece en el ejemplo que leímos recién. Muy bien, entonces repasamos lo que vimos recién. Por un lado, la explicación que nos quedó pendiente de la tarea que tenían acerca de los actos de habla. Dijimos que decir es hacer, cada vez que usamos las palabras lo hacemos con una determinada intención y realizando un acto de habla. Ese acto de habla puede ser implícito o explícito. Es implícito cuando no está el verbo realizativo con el que se efectúa esa acción, ese acto, y es explícito cuando sí se usa el verbo realizativo. Eso por un lado. El tema de hoy, variedades lingüísticas y registros lingüísticos. Las variedades lingüísticas son las diferencias en el uso de una misma lengua según la región geográfica en donde vive el usuario, la edad o las prácticas socioculturales, ya sea el ámbito de trabajo, el nivel educativo, etc. ¿Sí? Y por otro lado, el registro lingüístico, que tiene que ver con el uso de la lengua según el ámbito y el grado de confianza que hay entre los interlocutores, que puede ser formal o informal. Bueno, acompañando este video les voy a mandar también un archivo con nuevas actividades sobre variedades lingüísticas y registros lingüísticos. Si Dios quiere, la semana que viene, el martes que viene, van a poder llevar las tareas terminadas para controlar en la escuela. Si no, vamos a acordar en qué momento me envían las evidencias del trabajo realizado. Que Dios los bendiga mucho y los cuide. Vamos a estar orando para poder reencontrarnos la semana que viene en la escuela. Besitos.